A principios de los 2000, una banda del Reino Unido dominaba la escena del rock alternativo. Sus canciones sonaban en todas partes, llenaban estadios y tenían millones de seguidores alrededor del mundo. Para muchos, Los Prophets representaba rebeldía, éxito y una generación entera marcada por su música. Pero detrás de esa imagen de fama y admiración se escondía una realidad mucho más oscura. El líder de la banda, Ian Watkins, llevaba una doble vida que terminaría convirtiéndose en uno de los casos más perturbadores y escalofriantes de la historia de la música. Lo que comenzó como rumores y comportamientos extraños, acabó destapando una serie de crímenes tan atroces que incluso los investigadores quedaron horrorizados. Hoy vamos a adentrarnos en el caso de Ian Watkins, el cantante de Los Prophets, y en la caída de una figura que pasó de ídolo musical a convertirse en sinónimo de horror. Hola mis bellas criaturas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Florislava y hoy vamos a hablar sobre el caso de Ian Watkins, ex líder de la banda Los Prophets. He de decir que yo escuchaba Los Prophets en su momento, no era mega fan, pero sí que había algunas canciones que me molaban bastante. Y la verdad es que cuando la noticia se dio a conocer me chocó bastante. Nunca indagué muy a fondo porque no tuve la necesidad, y he de decir que cuando he investigado a fondo este caso para hacer este vídeo ha sido con diferencia el que más me ha perturbado de todos los que he hecho hasta ahora. Sobre todo por los detalles se me ha hecho muy duro, la verdad. Así que os aviso desde ya, los detalles están en internet si los queréis buscar, pero la verdad no os los recomiendo para nada. Yo era mucho más feliz sin saber todo esto. A mí me han supuesto literalmente un antes y un después. Tuve muy mal cuerpo durante varios días después de haber leído todo eso. Y algo ha hecho como un clic en mí, o sea, así que por vuestra salud mental es mejor dejar a la imaginación algunos de los detalles de este caso, os lo digo de corazón. Pero bueno, sin más dilación y a riesgo de citar ya que el destripador, vamos por partes. Ian David Carslake Watkins nació el 30 de julio de 1977 en Merthyr Tydfil, en Gales. Cuando tenía 5 años, su padre falleció, pero ese parece ser el único evento traumático en su vida. A sus 8 años, su madre se volvió a casar. Ian se tuvo que adaptar a la nueva vida con su padrastro, pero siempre le trataron bien, siempre tuvo lo que quiso y le dejaban hacer lo que quisiera. El chico siempre fue atractivo, jamás sufrió bullying y en general la vida le iba bien. En el bachillerato conoció a Mike Lewis, que se convertiría en guitarrista de Los Prophets. Watkins estudió diseño gráfico en la Universidad de Gales en Newport, donde se graduó con honores. Además, trabajó como modelo publicitario durante 7 años para una empresa galesa denominada Mask, pero finalmente no se dedicó a nada de eso y es que su pasión estaba en la música. Comenzó su carrera musical como batería del grupo de hardcore punk Public Disturbance en 1994, formado principalmente por amigos de la escuela. La banda tocaba en pequeños locales y pubs de la zona, pero no llegaron a destacar. Así que en 1997 el grupo adoptó el nombre de Los Prophets y empezaron a tocar algo más rollo pop-punk emo, que era lo que vendía en aquella época, con Watkins esta vez como vocalista principal. Y la banda lo petó, tocaron como teloneros de Deftones y de Linkin Park y no tardaron en comenzar a llenar estadios. Pero la fama hizo estragos en Ian. Tras varias relaciones con algunas famosas, Ian comenzó con los excesos y llegó un punto en que parecía que la banda ya ni siquiera le importaba, que solo quería la pasta para poder costearse la otra vida que llevaba, centrada en mujeres y drogas. Bueno, quizás no exactamente mujeres, porque comenzó a sentirse atraído ya a sus 30 y tantos años por chavalías adolescentes, que solía llevarse al backstage para tener actos íntimos con ellas. Además, las grababa, les hacía decir en cámara cosas como cómo se siente ser una puta menor
o decir en cámara su fecha de nacimiento y su edad. Les hacía hacer de todo y, quieras o no, eran menores cegadas por la fama y el poder del famosillo de turno. Pero esas chicas en aquel momento aún ni siquiera sabían a qué estaban consintiendo. Mientras que él se jactaba de tener gran placer en quitarles la virginidad. Pero bueno, entre famosos no es tan raro que cosas así ocurran, por desgracia, con chavalillas de 16-17 años. El problema era que eso para Watkins no terminó siendo suficiente. Si bien Watkins había empezado a ir a por chicas de unos 16 años, luego bajó su rango de edad a las chicas de 13. Y luego, bueno, ahora llegaremos a ello. Mientras tanto, los compañeros de la banda le confrontaron sobre su problema de consumo de coca y cristal. Y aunque primero pareciera algo arrepentido, de repente cambió el chip. Y les dijo que estaban haciendo un gran problema de algo trivial. Y empezó a separarse de la banda. Incluso pedía habitaciones de hotel separadas e ir a los tours en buses separados para tener espacio para él solo y ahí hacer lo que quisiera. La banda se terminó mudando a Los Ángeles, pero Ian se quedó en Gales, donde podía hacer lo que le daba la gana. Así que pasaban largas temporadas en que ni siquiera se veían, pero cada vez que se reencontraban, Ian estaba peor. Finalmente, en 2011 fue internado en un centro de desintoxicación y en 2012, lejos de mejorar la situación, Ian comenzó a perder los dientes y su piel estaba amarillenta. En aquel punto ya se tenía que drogar para estar despierto y también para poder dormir. En octubre de 2012, la policía realizó un allanamiento a su propiedad en busca de estupefacientes. Ian fue arrestado tras encontrar en su domicilio grandes cantidades de coca, pero los fans no tardaron en lanzarse a blanquearle en redes sociales. Pero Watkins pagó la multa que le tocaba por aquello y ya, le liberaron sin más. Lo que el público no sabía en aquel momento es que en aquella redada policial, la policía no se había llevado solamente grandes cantidades de droga del lugar, sino que también se llevaron un portátil y algunos dispositivos de almacenamiento digital del cantante. Y el 17 de diciembre le volvieron a detener otra vez. Las noticias se volvieron a llenar de menciones a Watkins, pero ahora no tenían nada que ver con sustancias recreativas, sino con contenido inapropiado extremo, incluyendo menores, que la policía había hallado en sus dispositivos, encriptado y bajo la contraseña de iFkids. Esta vez se le negó la posibilidad de libertad bajo fianza. 2 días más tarde, el 19 de diciembre de 2012, salieron las acusaciones ante el tribunal de Cardiff. Band were best known at the time for their gimmick of having 2 drummers, and are now they're best remembered for being fronted by a twatty-wigged pedophile. Le acusaban de 13 cargos, alguno de agresión a menores, conspiración para abusar de una niña de 11 meses y posesión y distribución de imágenes indecentes de niños y animales de índole extrema. Y fue puesto bajo custodia hasta el 11 de marzo de 2013, junto a 2 mujeres fans suyas acusadas de cómplices. ¿Y quiénes eran esas mujeres? Pues os cuento. Las mujeres acusadas junto a Watkins eran 2 madres que habían entregado a sus bebés para que Watkins abusara de ellos como quisiera. Y aquí es donde la cosa se pone turbia y en internet está muy gráficamente detallada. Pero si nos importa, nos vamos a saltar las peores partes porque creo que con una sola persona traumada de por vida con esto, aparte de las víctimas, es más que suficiente. Aparte que por respeto hacia las víctimas, creo que tampoco hace falta que se detalle, sinceramente. Así que vamos solo al grueso de la cuestión, que creo que ya de por sí es too much para procesar. Por un lado está, llamémosla Madre 1, de 19 años, que tenía un bebé, un niño de 10 meses, que tras conocer a Ian en uno de sus conciertos decidió entregarle para que Ian hiciera con el niño lo que quisiera. Y además se enviaban mensajes sobre ello. Él le escribió: ven este fin de semana y podemos. Y ella le dijo: dime si quieres meter tú en nuestro chico. El 2 de abril de 2012 llevó a su hijo con Ian por primera vez. Y sí, digo por primera vez porque lo llevó con él en varias ocasiones. Lo abusaron de muchas formas, que no voy a mencionar. Imaginad literalmente lo que queráis, que probablemente acertaréis. Y ella lo grabó todo, así que además había grabaciones de esto en el ordenador de Ian, que posteriormente los agentes encontraron. Luego también la madre enviaba fotos y vídeos haciéndole diferentes tipos de cosas a su hijo. Y de hecho envió un mensaje a Ian un mes después del primer abuso con este tipo de material adjunto, diciendo: el chico está preparado para ser abusado.
asustado, lo que demostraba que ella en el fondo sabía y era consciente de que eso era habiendo usado esa palabra. Pero además ese mensaje tan corto es tan clarificador porque además demuestra lo desconectada que estaba ella de lo que pasaba, a lo que ella misma sometía a su hijo, llamándole en ese mensaje el chico. A este mensaje, por cierto, él le contestó, por si no era lo suficientemente turbio todo esto ya: para ser honesto, creo que hemos sido indulgentes con él hasta ahora. Luego tenemos a madre 2 con bebé 2, una niña de 11 meses. Ian comenzó a chatear con esa mujer por redes y le llamó su interés al saber que también tenía un bebé. Ian le escribió en un momento dado que si ella le pertenece, también le pertenece su bebé, a lo que ella contestó: comprensible, un dúo de esclavas, madre e hija, adorándote. Entonces él le dijo: eso es todo lo que conocerá, una vida de inmundicia. Un tiempo más tarde, ella le envió un mensaje diciendo: lo bueno de los bebés es que se meten cualquier cosa en la boca y empiezan a succionarla. Y luego le dijo que tenía la fantasía de ella y su bebé compartiéndolo íntimamente. Hablaban incluso de drogar a la bebé para que fuera más fácil hacerle todo eso. Y madre 2 le enviaba también vídeos haciéndole cosas a la niña. Ian incluso le proponía que debería vender a la bebé a otros hombres para que le hicieran eso también. En varias ocasiones hicieron también llamadas de Skype en que ella hacía lo propio al bebé mientras él se tocaba. Y un día él le envió un mensaje diciendo: ella necesita saber que mamá y papá no la aman, ella solo está allí para hacernos No obstante, parece que con esa mujer no llegó a quedar, pero planeaban hacerlo. El 26 de noviembre, ante la abrumadora cantidad de pruebas, Ian decide declararse culpable para evitar una pena más dura. Se declaró culpable de 3 cargos de agresión sexual a niños, incluido un bebé de 1 año, producción y posesión de imágenes indecentes de menores y posesión de una imagen de un acto íntimo con un animal de tipo extremo. Había algunos cargos más graves que eso, que no me quiero ni imaginar qué serían, que se le retiraron por haber hecho el acuerdo. La audiencia tuvo lugar el 28 de diciembre de 2013. Su abogada decía que él no recordaba el intento de agresión al bebé y que tardó en ver la gravedad del asunto al haber desarrollado una obsesión por grabarse manteniendo relaciones. Que a ver, yo creo que está fantástico que te quieras grabar teniendo relaciones, pero eso no implica que lo tengas que hacer con menores y mucho menos con un bebé de menos de 1 año. Tenlas con adultos y graba lo que te salga de los huevos. También decía que su vida ya no era la misma por las presiones de la fama y la adicción, pero esa defensa, permitidme decir que es muy floja ante la gravedad del asunto. Realmente sabían que no tenían dónde agarrarse. La basura esta tenía gigas y gigas de contenido. En el Reino Unido ese contenido se mide por grados y el grado 1 son cosas como fotos sugerentes de menores y el grado 5 son cosas ya inmencionables que escapan incluso a la imaginación de cualquiera mínimamente íntegro. Pues la mitad de todo ese contenido, de esos gigas y gigas que tenía, eran de grado 4 y parte de la otra mitad eran de grado 5. La fiscalía además reveló el contenido de 2 llamadas telefónicas que el acusado hizo desde prisión, diciendo que no entendía por qué todo el mundo está tan asustado si a él le parece mega divertido. Y he allí el peligro de normalizar cosas que no lo son. Luego su falta de remordimiento también formó parte del argumento de la condena, ya que durante el juicio se mostró maravillado de lo que se mencionaba en los testimonios. Parece que lo estaba reviviendo, estaba súper emocionado y le parecía súper gracioso. Fue sentenciado a 29 años de prisión y 6 años de libertad condicional. Las mujeres cómplices, que fueron madres que le entregaron a sus hijos para que él abusara de ellos, fueron condenadas a 14 y 17 años de prisión. Sus compañeros de banda tardaron en aceptar lo que había ocurrido. Tras la condena, eliminaron el sitio web y las redes sociales de la banda, se retiraron sus discos de la venta y se quitaron los adoquines conmemorativos que habían puesto en la ciudad natal de Watkins como homenaje. En octubre de 2013 anunciaron que ya no actuarían más bajo ese nombre. Y en 2014 formaron el grupo No Devotion, que la verdad no tuvo mucho éxito. En parte porque la gente no se creía que no tuvieran constancia de las atrocidades de Ian, y su nombre quedó manchado para siempre. Otra cosa que resultó impactante es que salió a la luz que al parecer la policía de Gales sabía de los problemas de Ian desde hacía bastante tiempo, concretamente desde 2008. So guys, how have you enjoyed your day?
Fantastic. Was it all you expected and more? Way beyond my wildest dreams. What was the highlight? Kids and women. El 29 de diciembre de 2008, una de sus exparejas, Joan Miatzelix, llamó a los servicios sociales para denunciar que Watkins le había dado coca a su hija menor y que la había estado tocando con actitud demasiado íntima. Eso llegó a la policía y se abrió una investigación, pero en mayo de 2009 archivaron el caso, porque decían que no tenían suficientes pruebas incriminatorias. Durante los siguientes 4 años, varias mujeres, entre ellas Joan, le denunciaron repetidamente por abuso de drogas, tenencia de imágenes inapropiadas de menores y mostrar interés íntimo en estos. Pero todas las denuncias fueron desestimadas. Ellas tenían pruebas, muchísimas pruebas, pero la policía no quería ni siquiera verlas. No les hacían ni caso. En 2007, Ian le había confesado a Joan que había abusado de una niña de 12 años en Los Ángeles. The underage fans that he took the of and he was proud of it and how he abused them. Y en diciembre de ese año le mandó la foto de una niña de 5 años, remarcando que la veía súper provocativa. And then he would just tell me about this super flirty 4-year-old and how can she be super flirty, she's 4. También le envió contenido de él manteniendo relaciones con una niña de 5 años, pero la policía dijo que no se veía bien si era una menor o no y la invitaron a irse. Básicamente se descubrió que no querían manchar el nombre del héroe local y tachaban a todas las denunciantes de él fans locas. Joan no solo no consiguió que le apresaran, sino que en 2015 fue juzgada ella misma por posesión y distribución de las imágenes de a menores, las mismas que estaba utilizando para tratar de incriminarle y poner foco en su caso. Alegaban que había mensajes en los que parecía que ella participaba en los juegos y le incitaba a hablar de ello, pero ella se defendía diciendo que al haberse desestimado su primera denuncia, trataba de infiltrarse y seguirle el rollo para recabar todas las pruebas posibles, a ver si alguien al fin le hacía caso, porque llevaba 4 años tratando de denunciarle. Y de hecho había documentos donde ya años atrás decía que le seguía el rollo precisamente para conseguir pruebas. Pero aún así algunos agentes lo tacharon de ella tratando de exculparse mientras culpaba a Ian. No obstante, Joan finalmente fue puesta en libertad y liberada de todos los cargos. Watkins salía impune todo ese tiempo porque se decía que aquellas mujeres simplemente estaban despechadas porque él ya no mostraba interés en ellas. Que sabiendo lo que sabían, dudo que ninguna, si tenía un mínimo de integridad, que supongo que sí porque le estaban denunciando, continuara teniendo ningún tipo de interés en esa basura. Pero bueno, viendo lo que hicieron las madres, yo ya no sé nada. En prisión, Ian no parecía dispuesto a poner fin a sus diversiones. En diciembre de 2016, una niña de 2 años fue puesta en manos de los servicios sociales, ya que su madre, de 21, había supuestamente empezado una relación sentimental con Watkins cuando este estaba cumpliendo condena en la prisión de Wakefield. En julio de 2016, la mujer había escrito una carta a Watkins asegurando que continuaba siendo una gran admiradora, a lo que él le respondió diciendo que la amaba y allí comenzaron las visitas. Al poco tiempo, Watkins le comenzó a preguntar cosas como ¿qué haría ella si su hija entrara mientras tienen relaciones? Su hija de 2 años, ¿eh? Y él estaba muy emocionado con ese tipo de preguntas. Tenía también un móvil que usaba para seguir mandando mensajes a groupies y sobre las atrocidades por las que era condenado, móvil que en teoría no debería tener en la prisión. Y cuando creyó que le iban a registrar, se lo llegó a esconder en el trasero. Pero finalmente le pillaron y le añadieron 10 meses más de condena. Después de que le quitaran a la hija en diciembre, aquella mujer continuó las visitas a Watkins. Y en marzo incluso compró anillos de compromiso por petición de Ian. Uno, entiendo que era un maestro manipulador y que el fanatismo extremo es malísimo, porque es que si no, no me explico qué caquita tenían esas mujeres en la cabeza. Y 2, es cuanto menos atroz que un PDF condenado pueda seguir mandando mensajes de índole sobre una niña estando en prisión. Y encima mostrando una vez más desprecio a los niños de los que ya y demostrando que no se arrepiente de nada. Pero es que además, según los presos, Watkins era tratado como si fuera la realeza en prisión, y eso molestaba a muchos. Y además, al ser un PDF y encima de bebés,
muchos le tenían ganas. Y así, el 5 de agosto de 2023, como Ian tenía una deuda con unos compañeros de prisión por sustancias de unos $223, pero que por ser él le subieron a 1.300, y él se opuso y no quiso pagarlo, y además, como justo aquel día había menos personal de seguridad, lo tomaron como rehén durante 6 horas y le golpearon y le apuñalaron repetidamente con un cepillo que habían afilado. Una vez en el hospital no sabían si sobreviviría, pero sí, por desgracia, consiguieron reanimarle. No obstante, Watkins volvió a ser apuñalado en la prisión HMP Wakefield a las 9:39 de la mañana del 11 de octubre de 2025. Esta vez fueron 2 reclusos que, hartos del trato especial que se le daba a Watkins en la prisión, después de las atrocidades que hizo, decidieron tomarse la justicia por su mano. Esta vez recibió 3 cortes, uno de ellos en el cuello con tal profundidad que resultó mortal. Los servicios de emergencia respondieron al llamado, pero fue declarado muerto en la escena. Los atacantes eran Rashid Rico Goedel, de 25 años, y Samuel Dodsworth, de 43, que se les agradece, la verdad. Pero tampoco nos encariñemos de ellos, que por algo también estaban allí. De hecho, Rico cumplía 27 años por quitarle la vida a un hombre de 22 años y apuñalar a una chica de 16, habiéndolos confundido con un deudor de drogas. Y Samuel cumplía 23 años por secuestro y abuso repetido de una mujer. No obstante, tras quitarle la vida, Goedel le dijo a Watkins: que duermas bien esta noche, compañero. Y acto seguido le dijo a un guardia: si voy a pasar mi vida en prisión, me aseguraré de que valga la pena. Y la verdad, ese último statement no se lo puedo rebatir. Porque mira, no es que le vaya a echar especialmente de menos a este ser. Con toda sinceridad, yo me alegro de que ya no esté. Creo que hay un lugar especial en el infierno solo y únicamente reservado para él. Y yo creo que se merece todo lo malo que le ha pasado y más. Para mí es uno de los seres más despreciables que he mencionado en el canal. Y me da igual lo que diga nadie. Pero bueno, sea como fuere, eso es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y activa la campanita para que te avise cada vez que subo un nuevo vídeo, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montonazo. También puedes seguirme en mis redes sociales donde comparto contenido exclusivo. Te las dejo por aquí y en la cajita de descripción. Gracias como siempre por acompañarme un día más. Nos vemos pronto en el siguiente episodio. Cuidaros mucho, en serio porfa, cuidaros mucho y hasta la próxima.